Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. El 21 de marzo pasado se conmemoró el Día Internacional de los Bosques, una fecha instaurada en el 2012 por la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de celebrar la importancia de estos ambientes y crear conciencia al respecto. El tema establecido para el año 2023 es Bosques y Salud, una consigna que busca promover el cuidado de los bosques, más allá de los beneficios que como humanos podemos obtener de ellos. Según datos del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos de Argentina, el país cuenta con más de 47 millones de hectáreas de bosques. Ese total está distribuido en 7 regiones forestales: Parque Chaqueño, Yungas, Selva Paranense, Monte, Espinal, Bosque, Andino y Patagónico y Delta e Islas del Río Paraná. Para analizar las particularidades de los tipos de bosques que se encuentran en Argentina y los distintos proyectos y líneas de estudio que buscan generar aportes para su conservación, estamos en comunicación con Micaela Camino, que es investigadora del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral de la Universidad Nacional del Nordeste. Hola Micaela, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, por favor, Micaela. Para comenzar queríamos saber qué trabajo realiza el Centro de Ecología Aplicada del Litoral de la Universidad Nacional del Noroeste. Bueno, el Centro de Ecología Aplicada al Litoral en realidad es un centro de investigaciones donde hay muchísimas líneas de trabajo, no solo en lo que son bosques, sino también en lo que pueden ser, por ejemplo, pastizales. Hay grupos que trabajan en lo que es paleontología. Hay muchísima diversidad en las líneas de investigación que tienen más que ver con biología y paleontología. Y yo soy bióloga y mi grupo de trabajo es el Laboratorio de Biología de la Conservación, donde lo que realizamos como grupo es justamente investigaciones científicas relacionadas a lo que sería la ciencia de la conservación ambiental. Claro, perfecto. ¿Cuáles son las regiones forestales en las que se divide la Argentina? Como para que la audiencia lo sepa. Bueno, en realidad hay diferentes, como decían al principio, hay diferentes regiones forestales dentro de Argentina. Tenés lo que puede ser la selva paranaense, en torno al delta del Paraná, o podés tener lo que serían los bosques patagónicos. En mi caso yo trabajo en lo que es el bosque de la región chaqueña, donde hay un bosque seco de la región del Chaco Seco y un bosque húmedo, que es justamente de la región del Chaco Húmedo. Y mi enfoque en lo que es investigación científica tiene que ver con la región del Chaco Seco, donde nosotros somos parte del bosque seco subtropical, tropical más grande del mundo. Es un sistema increíblemente enorme e importante en la regulación de un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida y nuestra salud, como la regulación del clima, y es un bosque que hasta hace poco era muy poco estudiado. Ahora por suerte somos más investigadores, pero ese es mi foco, ¿no? El bosque seco. ¿Y dónde se encuentra geográficamente? ¿Qué zonas abarca? Bueno, Argentina tiene la parte más grande de lo que es el bosque seco de la región chaqueña, y obviamente está en la provincia del Chaco, en la provincia de Santiago del Estero, Formosa, Salta, incluso llega hasta Córdoba, y abarca una porción muy grande, y también llega a ocupar pedazos de lo que es Bolivia y Paraguay. Y tiene muchas especies que son endémicas, es decir, que solo existen en esta región y no existen en otras. Por ejemplo, el pecarí quimilero, que es un pecarí, un chancho de monte parecido al jabalí, por decir, pero que solo existe en la región chaqueña. Es decir, que ese tipo de especies, si nosotros no logramos conservarlas, se pierden de esta región, se pierden del mundo entero. ¿Qué características tiene el bosque? ¿Son árboles más pequeños? Si no son tan árboles tan frondosos, ¿es lo que sería un bosque pequeño, no árboles tan grandes? En realidad el bosque sí puede llegar a tener... uno de los investigadores más antiguos, por decir, de la región era Jorge Morelo, que dirigió el instituto al cual yo pertenecía antes, que era el Grupo de Ecología de Paisaje y Medio Ambiente. Y Morelo lo que dice es que cuando él empezó a estudiar, el bosque tenía un estrato de más o menos 20 metros de altura, o sea, un bosque súper alto. Lo que pasa es que hay muchísima extracción ilegal de lo que serían los árboles, o a veces legal, pero sin mucha regulación pareciera. Entonces el estrato más alto se va perdiendo por un mal manejo, y son bosques que han crecido en
con una historia ambiental diferente a las condiciones que tenemos antes. Es decir, cuando estos bosques crecieron, este área que hoy día es tan seca, en realidad tenía más humedales, tenía otra forma de bañar los ríos. Hay 2 ríos, el Bermejo y el Pilcomayo, que pasan por esta región. Claro. Y sin embargo, ese tipo de ambiente es un ambiente histórico que se fue modificando y quedaron estos bosques. Pero si nos fijamos en el mundo entero a esa altura, en circunstancias similares, lo que tenemos son desiertos. Entonces son bosques que si no los cuidamos van a desaparecer, porque no es que se pueden regenerar fácilmente, pero pueden ser muy altos, como digo, y suelen tener estratos arbustivos también bastante densos. Micaela, recién hablaba de que es muy importante cuidarlos. ¿Por qué es importante trabajar en esta conservación de los bosques? Bueno, nosotros cuando hablamos en conservación, al menos desde nuestro grupo, yo no estoy diciendo en ningún punto de no tocarlos, ¿no? No, obviamente hay allí recursos o bienes que nos sirven, que nosotros como personas los vamos a usar. El tema, cuando planteamos conservación, es como conservación a largo plazo, ¿no? Para las generaciones venideras e incluso para nosotros mismos. Nosotros necesitamos de los bosques porque, como decía, contribuyen muchísimo a la regulación del clima. Ya para empezar, ¿no? Que son una masa gigante que libera oxígeno y absorbe gases de la atmósfera que contribuyen al efecto invernadero. Pero además, si vos los cortás, como los árboles tienen moléculas de carbono, como todo lo que está vivo, y toda la vida allí tiene carbono, cuando vos destruís aquello, sea para poner soja, sea para poner vacas, para lo que sea, todas esas moléculas se liberan a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático, a lo que sería el efecto invernadero y demás. Entonces es una contribución enorme que haces cuando estás destruyéndolo, perdés esa regulación climática que te brindaba, y además estos bosques son muy importantes porque los suelos de estas zonas son suelos muy finos. Entonces, si no tenés árboles y raíces que los protejan y que los retengan, los suelos rápidamente se erosionan y desertifican y también se vuelan. Hay tormentas de polvo hoy día en lugares que han sido desmontados, que es el suelo que se nos va. Suben entonces las napas subterráneas de agua. Tenemos toda una serie de problemas donde las napas de agua se pueden salinizar aún más. Solemos tener aguas saladas por estos lados y perdemos el suelo fértil, el suelo que necesitamos. Entonces estamos viendo cómo se desregula todo un sostén de vida que no tiene solo que ver con la conservación de biodiversidad en sí, sino con nuestra propia supervivencia. Y como decía, no es solo nuestros hijos o nietos, somos nosotros. En Chaco mismo ya se siente los efectos de haber sacado una gran masa boscosa. Entiendo que en otras provincias también llegan los efectos de la desregulación del clima. Además, en una zona donde hay muchas comunidades todavía de pueblos originarios, que no hay tanta población y que además esa gente se va a tener que ir yendo porque no tiene su sustento natural para vivir también, ¿no? Esto crea todo un problema demográfico. Lo más grave, Fernando, de lo que estás nombrando y uno de los temas que abordo con mi trabajo, porque los bosques no están vacíos. A veces en las ciudades o en lugares más lejanos uno piensa, ¡ay, el bosque, qué lindo los animales! Qué lindos los árboles, y es verdad, tenemos todo eso, pero también viven familias ahí. En donde yo trabajo viven familias indígenas y familias criollas campesinas que viven en una realidad que tiene muchísimo que ver con los bosques y la naturaleza que les rodea. Les brinda sustento, les da forraje para los animales, sombra para la vida cotidiana. Esos suelos que no queremos que se vuelen y esas aguas que queremos retener tienen que ver con que esta gente pueda tener acceso a esos bienes y esos recursos que son esenciales. Y son personas que en general están en una situación de suma vulnerabilidad porque están invisibilizadas viviendo en los bosques, cuando en realidad son quienes los han conservado por siglos para que todos nosotros como humanidad y sociedad los estemos disfrutando. Y digo vulnerabilidad porque la mayoría no tiene tenencia segura de la tierra, entonces usan áreas y necesitan áreas para sobrevivir, conservan los bosques allí, pero no es que es su propiedad privada o comunitaria en gran medida. Entonces, esas áreas de bosque son vulnerables porque pueden perderse y las familias son vulnerables porque pueden perder áreas que necesitan para vivir. No tienen fácil acceso a la justicia, si es que podemos decir que tienen alguno, porque los juzgados quedan lejos, porque no entienden las leyes o no las saben, que no tiene nada que ver con ellos, sino que es una responsabilidad del Estado poder llegar a brindar lo que merece cualquier ciudadano, ciudadana. Entonces tenemos estas poblaciones, como digo, conservando nuestros bosques,
pero en una situación de vulnerabilidad donde muchas veces aparecen actores foráneos o grandes compañías o personas que no se entiende quiénes son, cortan árboles o se quedan con pedazos de las propiedades y de a poco las van acorralando y muchas veces se tienen que ir. Claro. Muchas veces se escucha también que hay violencia contra las familias campesinas que son forzadas violentamente a irse, pero las intimidaciones y los avances también son formas de violencia, no tan directa. Entonces, estas familias son como guardianes de los bosques. Hay fondos, por ejemplo, de la ley de bosques para la gente que conserva los bosques, pero les cuesta muchísimo acceder porque no se enteran, porque no tienen los recursos, porque no tienen la manera. Sí, muchas veces ni documentación para poder acceder, es decir, para poder inscribirse, ni hablar medios técnicos digitales, como exactamente, el tema de la documentación es re grave. Por ejemplo, mira, de los documentos y la accesibilidad y la conectividad también es todo un tema. En este momento, por ejemplo, para una comunidad wichí con la que trabajamos, ellos van a estar participando de los proyectos, de un proyecto que tiene que ver con investigación y capacitación en cuanto a lo que es el mapeo de su territorio, cómo usan los bienes naturales, que entendamos cuán importante es el bosque en la provisión de nutrientes para estas familias y demás. Y la Gerencia de Empleo y Seguridad Social, que tiene que ver con provincia y con nación, nos otorgó un proyecto que fue aprobado a través del INTA para que estas personas reciban un estipendio mensual mínimo por participar en estas capacitaciones y trabajo. Pero claro, en el medio del bosque, ¿cómo accedes, por ejemplo, a una tarjeta de débito? Algo tan básico como eso ya es difícil y ahora nos implica muchísima logística conseguir que las personas accedan a su derecho, digamos, de un proyecto que hemos diseñado juntos. Claro. Eso es muy difícil, están en una realidad muy paralela y muy diferente a la nuestra, a la que nosotras estamos. Claro. ¿Qué se puede hacer desde el Estado y desde la sociedad para proteger los bosques? A ver, bueno, yo creo que son roles diferentes, ¿no? La sociedad general y el Estado tenemos roles distintos. Por un lado, la sociedad general creo que es re importante tratar de interiorizarse, tratar de conocer estas realidades, porque nosotros por ahí a veces en nuestro pequeño mundo creemos que todo Argentina es, no sé, blanca o educada o lo que sea, y no es tan así. Entonces está buenísimo llegar a estos lugares. En este momento en la provincia de Chaco, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Impenetrable, los parques provinciales donde se puede ir, Parque Loro Hablador o Fuerte Esperanza, y hay instalaciones para ir, para conocer, y se puede llegar a las comunidades, que es uno siempre bien recibido. Por otro lado, desde el Estado me parece que estamos en falta, directamente en falta, con los derechos de las familias, como digo, indígenas, campesinas, criollas, que tendrían que ser parte de las políticas públicas, no solo incluidos, sino en el diseño de políticas realmente interculturales, inclusivas, que tengan acceso a la justicia, al comercio justo. Si nosotros como Estado tenemos voluntad de conservar estos bosques con su gente, tenemos que hacernos cargo que esta gente está ahí y que lo que necesitan no es lo que podemos imaginar en una oficina. Tenemos que ir hasta ahí, dialogar y construir en conjunto. Perfecto. No nos queda otra parte, porque sin ellos los bosques van a desaparecer, porque avanzan las grandes compañías, inevitablemente. Bueno, perfecto. Creo que esa es la idea, ¿no? Tratar de, tanto desde el Estado como de la sociedad, contribuir a que esto se permanezca y defender los bosques. Este año, el año 2023, es el tema bosques y salud, y bueno, tiene mucho que ver con nosotros. Todos estos cambios climáticos, todo lo que nos está pasando. Gracias, Micaela, y muy bueno el aporte del CONICET y de la universidad. Siempre es importante que se trabaje sobre campo, ¿no? Sobre todo lo que estás contando, ¿no? De poder ir y ver cómo vive la gente y tratar de ayudarlos. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.